En mi anterior punto de vista comencé a comentar un documento excepcional para la Iglesia en Tierra Santa, que es la carta pastoral que ha dirigido a sus fieles, es decir, a los católicos de rito latino en la zona de Tierra Santa. Esto incluye Israel, los territorios palestinos, Jordania, de rito latino, firmada por el cardenal Pier Battista Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén. Y explicaba que esta carta, a pesar de ser una carta pastoral como la que dirige cualquier obispo a su sede, es una carta de valor histórico y universal, porque nosotros sabemos que después de Roma, hermanos, que es el centro vivo, palpitante de la Iglesia Católica, porque ahí se encuentra Pedro, se encuentra el vicario de Cristo, Jerusalén es el segundo corazón, digamos así, de la experiencia católica. Allí es donde las piedras y los templos y la naturaleza habla y explica y cuenta la historia de nuestra redención. El nacimiento, el crecimiento, la prédica, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se realizó el misterio de la redención física e históricamente. Y esta carta impresionante del cardenal Pizzaballa, repleta de esperanza y al mismo tiempo del sentido trágico por el que está transcurriendo la iglesia allí y lo que eso significa para la iglesia universal, es decir, la pérdida de valores fundamentales a nivel internacional, como el valor del diálogo, del respeto a los derechos humanos, del llegar a un consenso, de poder convivir en un mismo territorio. Todos estos son términos que, como él decía, se han disipado. Pero no van a entender este punto de vista si es que no escuchan el anterior, hermanos, que es toda la primera extensa parte de esta carta apostólica, de esta carta pastoral. Porque ahora quiero hablar de la segunda y la tercera parte de esta carta pastoral. Esta carta pastoral es la importancia de comprender que Jerusalén es más que un problema político, es un símbolo espiritual para el mundo. Y él dice, recordemos que Jerusalén, que se entiende muchas veces como lugar de paz o como casa de oración, dice, miremosla como es, como Jesucristo la quiso, como un lugar que es tan importante que es emblema del cielo. Recuerden ustedes que todo el Nuevo Testamento llama el paraíso, el futuro, la salvación, la Jerusalén celeste, ¿no? Y que ningún acuerdo político puede ignorar esta dimensión religiosa de Jerusalén. Porque, como dice el patriarca Pizzaballa, en Jerusalén no basta delimitar fronteras. Tú vives acá, tú vives acá. No basta con administrar lugares santos. Ya los ortodoxos y los armenios y los católicos administran estas porciones de los lugares santos. Dice, es fundamental que hay que reconocer que para judíos, cristianos y musulmanes, esta tierra tiene un significado religioso irrenunciable. No se puede pretender que nadie domine la Nueva Jerusalén, que como dice el cardenal Pizzaballa, es la que desciende del cielo, como un lugar que alguien va a conquistar. Es imposible. Y lamentablemente, como sabemos, en muchos programas radicales extremos de los de partes del judaísmo y de parte del islam, el fanatismo sobre esto es absoluto. Y como decía hacia el final de mi punto de vista la vez pasada, la importancia de la oración no está en que tiene un valor instrumental. Si rezamos, 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 de repente Dios se va a compadecer de nosotros y nos va a dar la paz. La oración en sí mismo es un acto de testimonio porque expresa esperanza. Y Dios sí va a derramar sus bienes como los sigue derramando. Pero la oración es algo que ya va disponiendo nuestros corazones para saber aceptar esos dones que Dios envía y que muchas veces suplicamos, suplicamos, suplicamos y no los vemos porque no los aceptamos, porque queremos otra cosa, ¿no? Y por eso aquí el cardenal Pizzaballa asigna a cada parte de la iglesia una tarea bellísima e importante. A las familias, por ejemplo, les dice, por favor, sean iglesias domésticas y laboratorios de reconciliación. Desde allí comiencen a inculcar en los hijos, en las familias, la paciencia, el amor,
la capacidad de sufrir y de perdonar. Y como dice el cardenal Pizzaballa en una frase que me parece extraordinaria, dice, los padres son los primeros narradores de la historia y pueden transmitir la memoria con verdad o con veneno. Miren, hermano, esto es importantísimo porque en muchas de las familias judías o en muchas de las familias palestinas, musulmanas, la historia que se cuenta es una historia donde el otro es un perverso. Y cuando uno ve, por ejemplo, la formación que reciben algunos niños judíos en los kibbutz, ¿no? En los centros, digamos, de más concentración de la ideología judía o digamos, sionista. O la historia que se cuenta en las casas y en las escuelas entre los palestinos respecto de los judíos. Es terrible, hermanos. Hay niñitos de 7 años que ni siquiera saben muy bien quién es un judío y que lo odian a muerte. No saben quién es un cristiano y lo odian a muerte. No saben quién es un musulmán, lo odian a muerte. Es verdad que entre los cristianos sucede muchísimo menos. El patriarca pide que por favor los cristianos seamos los primeros en contar la historia de una forma distinta. Y pide que esto se prolongue en las escuelas católicas, que dicho sea de paso, están entre las mejores y por eso muchos musulmanes terminan atendiendo las escuelas católicas. Luego, la carta también habla sobre el papel de los lugares de caridad católicos, los hospitales, las clínicas, los hogares, los comedores y las obras sociales. Miren, hermanos, porque Israel no quiere entrar en conflicto directo con Occidente, las organizaciones cristianas muchas veces se les permite recibir ayuda económica que no se le permite recibir al resto de la comunidad palestino-musulmana. Y en consecuencia los cristianos tienen la capacidad de poder ayudar más allá de sus propias comunidades y lo hacen. Y el cardenal Pizzaballa dice, hagamos más de eso, que nos reconozcan porque somos quienes ayudamos, quienes vivimos la caridad. Y esto es una señal con la que el cardenal Pizzaballa termina cerrando con una referencia profundamente pascual. Recordemos que estamos en medio de la Pascua, hermanos, y que si hay algún lugar donde la Pascua se celebra de una manera profundamente intensa, obviamente es en Tierra Santa, la tierra que vio a Jesús caminar de un lugar al otro durante esos 50 días de su resurrección hasta su retorno a la ascensión. Pizzaballa dice, esta es una época profundamente pascual y eso no significa que no estemos cansados, que no sentamos la impotencia y que no veamos la oscuridad. Pero la confianza cristiana no depende de la política que estamos viviendo, ni de las instituciones que gobiernan. La Iglesia de Tierra Santa es una pequeña presencia, quizá incómoda, que se niega a vivir del odio. Su fórmula es sencilla y exigente. Los cristianos, hermanos, no odiamos. Los cristianos no odiamos. Y así la carta termina invitando a volver a Jerusalén con alegría. No porque la realidad sea fácil, sino porque Cristo resucitado sigue caminando con nuestro pueblo. Una carta que una vez más, hermanos, recomiendo vivamente porque es el testimonio de cómo uno debe aproximarse a entender el sufrimiento, sobre todo cuando no posee el más mínimo poder para cambiar el horror de las cosas. Que Dios bendiga a esa porción, hermanos nuestros, cristianos peregrinando en Tierra Santa, y especialmente bendigan al cardenal Pizzaballa por su increíble testimonio de visión cristiana de la realidad. Que tengas un buen día.